La última carta. Clara se miró en el espejo de su oficina, como lo hacía todas las mañanas antes de comenzar su día. Sus colegas la admiraban por su inteligencia y tenacidad. Era una abogada exitosa, una mujer que había ganado juicios imposibles y que se había ganado el respeto de todos en la firma. Pero en el reflejo, Clara solo veía una vida vacía. El éxito profesional no llenaba el vacío en su corazón. Cada noche, regresaba a un apartamento silencioso, sin familia cercana, sin un amor estable. El peso de la soledad era cada vez más insoportable. Esa mañana, mientras revisaba sus correos electrónicos, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era su madre, con una voz temblorosa que Clara apenas reconocía. «Clara, tu abuela ha fallecido», dijo, con un tono que dejaba entrever más de lo que las palabras decían. El mundo se detuvo por un momento. Clara recordó su infancia en la vieja casona familiar, los aromas de la cocina de su abuela, la calidez de su voz narrando cuentos al pie de la chimenea. Aunque hacía años que no la veía, la noticia le cayó como un balde de agua fría. Algunas ausencias, por mucho tiempo que pase, siempre duelen. Cuando Clara llegó a la casa de su abuela, todo estaba cubierto por una pátina de polvo y nostalgia. La casona, que antes rebosaba de vida, ahora parecía un museo de recuerdos olvidados. Mientras revisaba las pertenencias de su abuela, encontró un baúl de madera con grabados en relieve. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta dirigida a ella. «Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad». Su corazón latió con fuerza mientras devoraba cada palabra. Su abuela hablaba de una hija que había tenido antes que su madre, una niña llamada María, que fue dada en adopción para salvarla de un matrimonio abusivo. Un secreto enterrado durante décadas. Clara se sintió traicionada. ¿Cómo podía su familia ocultar algo tan importante? Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa hermana perdida? ¿Por qué nadie habló nunca de ella? Decidió buscar respuestas, aunque sabía que su familia se opondría. Cuando Clara enfrentó a su madre, la conversación se convirtió en una batalla de emociones contenidas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, le advirtió con voz severa. «No tienes derecho a decidir qué merezco saber», gritó Clara, sintiendo que la traición de su madre era más profunda de lo que había imaginado. Su madre, con lágrimas en los ojos, confesó que había sabido la verdad durante años, pero que había decidido mantener el secreto para proteger a la familia. Clara se sintió más sola que nunca. No solo habían ocultado la verdad, sino que le habían mentido toda su vida. Siguiendo las pistas de la carta, Clara llegó a una pequeña ciudad donde descubrió la identidad de su tía biológica, María. El viaje fue largo, pero más aún lo fue la ansiedad de lo que encontraría al final del camino. Con nerviosismo, llamó a su puerta. Unos segundos de silencio que parecieron eternos, y finalmente, la puerta se abrió. María era una mujer de mirada bondadosa y sonrisa nostálgica. Cuando Clara le contó quién era, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre supe que un día alguien vendría a buscarme», susurró, y la invitó a entrar. La historia que María le reveló era desgarradora. Su abuela había sido una mujer valiente, forzada a tomar una decisión cruel para proteger a su hija. El sacrificio pesó sobre ella toda su vida. María había crecido sin conocer a su madre, preguntándose por qué había sido abandonada. Ahora, ambas piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Pero las revelaciones no terminaron ahí. María le confesó que su madre había sabido la verdad durante años, y había sido ella quien insistió en que el secreto se mantuviera enterrado. Clara se sintió traicionada de nuevo. ¿Cómo había podido su propia madre negarle una parte de su historia? Al confrontarla de nuevo, su madre perdió la compostura. «Lo hice por tu propio bien. Por el bien de todos», exclamó,
con lágrimas en los ojos. No tienes derecho a decidir qué verdades merezco conocer, gritó Clara. La tensión en la familia explotó. Su padre, siempre distante, confesó que también lo sabía, pero había elegido callar por miedo a destruir la estabilidad de la familia. Clara se sintió más sola que nunca. No solo habían ocultado la verdad, sino que le habían mentido toda su vida. En medio del caos, descubrió algo aún más oscuro. Su abuelo, a quien siempre había visto como un hombre honorable, había sido el verdadero villano de la historia. Fue él quien obligó a su abuela a dar en adopción a María, amenazándola con destruirla si no obedecía. La imagen del patriarca intachable se hizo pedazos en su mente. Clara decidió que no podía quedarse con las manos cruzadas. La verdad sobre su abuelo la había dejado en un estado de shock, pero también la había llenado de determinación. No podía permitir que su legado de manipulación y control siguiera afectando a su familia. Con la ayuda de María, comenzó a investigar más a fondo la vida de su abuelo, descubriendo que no solo había sido un tirano en su hogar, sino que también había estado involucrado en actividades ilegales que habían arruinado la vida de muchas personas. Con la evidencia en mano, Clara se enfrentó a un dilema moral. Debía exponer a su abuelo, incluso después de su muerte, y manchar el nombre de la familia. O debía guardar silencio y permitir que las víctimas de sus acciones nunca recibieran justicia. María la apoyó incondicionalmente, recordándole que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria para sanar. Clara decidió actuar. Contactó a un periodista de investigación con el que había trabajado en el pasado y le entregó toda la información que había recopilado. La publicación de la historia sacudió a la comunidad, y el nombre de su abuelo quedó marcado para siempre como el de un hombre corrupto y despiadado. Aunque algunos miembros de la familia la criticaron por airear los trapos sucios, muchos otros la apoyaron, agradecidos de que finalmente se hiciera justicia. Mientras tanto, Clara y María continuaron fortaleciendo su relación. Juntas, viajaron a los lugares donde su abuela había vivido, reuniendo más piezas de su historia. Descubrieron cartas y fotografías que revelaban una mujer fuerte y resiliente, que había luchado contra las adversidades para proteger a sus seres queridos. Estas revelaciones ayudaron a Clara a reconciliarse con la memoria de su abuela, entendiendo que sus decisiones, aunque dolorosas, habían sido motivadas por el amor. En el ámbito personal, Clara comenzó a abrirse más a las personas que la rodeaban. Conoció a un hombre llamado Daniel, un profesor de historia que compartía su pasión por la justicia y la verdad. Aunque al principio se mostró reacia a involucrarse emocionalmente, poco a poco permitió que Daniel se acercara a su corazón. Juntos, construyeron una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Un año después de la muerte de su abuela, Clara organizó una reunión familiar en la vieja casona. Invitó a todos, incluidos aquellos que habían estado distanciados por los secretos y las mentiras. Fue un momento emotivo, lleno de lágrimas y reconciliaciones. Clara pronunció un discurso en el que habló sobre la importancia de enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. No podemos cambiar lo que sucedió, dijo, mirando a cada uno de los presentes, pero podemos elegir cómo vivimos a partir de ahora. El amor y la verdad son lo único que nos mantendrá unidos. La reunión marcó un nuevo comienzo para la familia. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, todos sintieron que habían dado un paso hacia la sanación. Clara escribió una carta, no para cerrar una herida, sino para abrir una nueva historia. Querida hija, si algún día lees esto, quiero que sepas que en esta familia el amor y la verdad siempre prevalecerán. Seré honesta contigo, pase lo que pase. Porque las decisiones difíciles son las que nos definen, pero el amor nos une más allá de los secretos. Doblando la carta con cuidado, Clara sintió algo distinto en su corazón.
Por primera vez en mucho tiempo, no estaba vacía. Estaba en paz. Sabía que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba en sus manos. Años después, Clara se convirtió en una figura emblemática en su comunidad. No solo por su éxito profesional, sino por su valentía al enfrentar las verdades más oscuras de su familia. Junto a Daniel, formó una familia basada en la honestidad y el amor. María se convirtió en una parte fundamental de su vida, y juntas trabajaron para ayudar a otras personas que habían sido víctimas de secretos familiares y abusos. La historia de Clara se convirtió en un testimonio de valentía, resiliencia y el poder transformador de la verdad. Y aunque el camino no había sido fácil, Clara supo que había valido la pena. Porque al final, lo que más importaba no era el éxito, sino la capacidad de amar y ser amada, de enfrentar el pasado y construir un futuro lleno de esperanza.